Si yo soy el único que vendo ese producto, tengo una posición en monopolio en el mercado. Y como soy el único que vende el producto, pongo el precio que quiero. Normalmente los tratados de libre comercio, que a todos nos dicen que son acuerdos de comercio, pero tienen bastante más que los temas comerciales, incluyen estos capítulos de propiedad intelectual con una serie de acápites que incorporan mecanismos que promueven mayor protección de la propiedad intelectual con mecanismos específicos para los laboratorios farmacéuticos. Me explico. ¿Qué significa la propiedad intelectual? Es garantizar el derecho de los proveedores de medicamentos, los laboratorios farmacéuticos, de mantenerse en una situación de monopolio en el mercado, es decir, por un tiempo como el único que vende ese producto, y claro, como es el único que vende ese producto, pone precios, no tiene competencia y pone precios, el precio que quiere y suelen ser precios altos. Los mecanismos de propiedad intelectual existen en el Perú hace ya unos años. Sin embargo, si uno ve la historia y lo que nos confirma este capítulo filtrado del TPP es que los mecanismos de propiedad intelectual que se han ido instalando y que piden los Estados Unidos van en una tendencia creciente. Si hace 10 años asumimos en el Perú las patentes le daban la protección de 20 años a los productos en el mercado. Con el TLC con los Estados Unidos, a ese mecanismo de propiedad intelectual que se llamaba patentes, le incorporaron otro derecho más, que es el derecho de protección de los datos de prueba, que le da hasta 5 años adicionales de protección, es decir, este proveedor ya no está solo 20 años en el mercado, sino va a estar 25 años en el mercado, probablemente solo, limitando la competencia y que hayan medicamentos más baratos. ¿Cuál es el problema? Es que con el TPP, estos dos mecanismos que ya existen en el Perú y que son muy complicados, se le están agregando algunos otros más que son muy riesgosos. Uno de ellos es ampliar el plazo de los datos de prueba, no 5, sino agregarle 3 más, y en el caso de las patentes, darle otras connotaciones que permitan que las patentes mantengan una protección por segundos usos, es decir, si un medicamento se le descubre la utilidad para tratar problemas cardíacos, y luego se descubre en su uso terapéutico que tiene alguna otra función, ese segundo uso que se descubre le podría hacer ampliar este plazo de protección, es decir, en vez de estar 20 años como único en el mercado, es decir, con los precios que le dé la gana, puede quedarse hasta 40 años. El argumento que hay detrás de esta acelerada carrera por las mayores protecciones de propiedad intelectual tiene que ver con que se dice que este tiempo en el cual son los únicos en el mercado con precios altos es el tiempo en el cual la industria recupera la inversión que han hecho en la investigación para crear los medicamentos. Ese argumento a primeras cuentas parecería lógico, pero cuando uno comienza a ver los números y de dónde viene el financiamiento que en los países del norte, sobre todo Europa, Estados Unidos, se hace la investigación, pues sobre todo en el caso europeo, la mayoría de las investigaciones las hacen universidades públicas, es decir, que no tiene que ver con las ganancias de las empresas. Ese es un argumento que, digamos, es el argumento público, pero yo creo que detrás de este argumento se esconden temas que son mucho más complicados y que tienen que ver con la política y el poder. El poder que tiene el dinero y el poder que maneja la industria transnacional farmacéutica a nivel mundial es muy grande. Es tan grande que está después de la industria de armamento. Este es un mercado en el cual se le ha incorporado estas leyes de propiedad intelectual que generan un serio defecto de competencia, haciendo que los precios altos no solamente se mantengan, sino que se esté buscando acelerar la incorporación de nuevos mecanismos que van afirmando este modelo. Y aquí es interesante ver un tema más, y es que lo que está en disputa a nivel global con estas reglas de propiedad intelectual y por qué Estados Unidos quiere imponerlas en este TPP como ya lo hizo en el TLC, es que hay otros países como Brasil o la India, importantísimos productores de medicamentos genéricos que salvan vidas a nivel global, que tienen modelos distintos para sus industrias farmacéuticas, en donde el incentivo a la industria no está vinculada con el monopolio en el mercado, con la propiedad intelectual, sino con otros elementos.
Estados Unidos y Europa han buscado hacer que seamos muchos los países que nos metamos en estas obligaciones incómodas de propiedad intelectual, de tal manera que dejan fuera y terminen aislando a países como Brasil o la India, importantes promotores de los medicamentos genéricos y fundamentales exportadores de medicamentos genéricos para todo el mundo, ¿no? Hoy ya los mecanismos de propiedad intelectual que tenemos afectan varios componentes fundamentales, como el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos, porque el encarecimiento de precios y el no corregir mecanismos que tienden al monopolio promoviéndole competencia, lo que están haciendo es excluir a muchos consumidores del mercado. En el caso del TPP, de esta última propuesta, hay algunos nuevos elementos que son de altísima preocupación y que ya Estados Unidos ha querido presionar en otros foros para incluirlo. Por ejemplo, la patente de los métodos terapéuticos. Ya no es solamente la protección de un medicamento, sino, imaginémonos, ¿no?, que aquí algún familiar de uno necesita hacerse un tipo de operación. Si de pronto se ha descubierto la metodología, el nuevo tratamiento que hace que no nos tengan que abrir por la mitad, sino con una camarita especial los puedan operar, hoy normalmente en cualquier hospital accedes a la tecnología, te operan y te salvan la vida. Si nosotros aceptamos propiedad intelectual para estos métodos, lo que vamos a tener que hacer es tener que pagar para acceder a estas mejores terapias, a estos mejores métodos. Lo que efectivamente deja por fuera a los pobres. Los que más pierden con las reglas de propiedad intelectual son los pobres. El que no haya competencia, el que haya un único que define el precio, pone el precio que le da la gana y no necesariamente es el precio para todos. Los casos de monopolios, digamos, cuando referimos monopolios a los mecanismos de propiedad intelectual es que, como era el ejemplo que ponía, si tenemos un medicamento que recién entra al mercado y que se le da la patente, ¿qué es la patente? Que puede estar 20 años como el único que vende ese producto en el país. Entonces, claro, si yo soy el único que vende ese producto, tengo una posición en monopolio en el mercado. Y como soy el único que vende el producto, pongo el precio que quiero. Entonces, en general, y lo sabemos, que los monopolios, como no compiten con nadie, imagínense dos caseras en el mercado, llegan con sus cebollas, si no hay quien las vende, le vende la cebolla al costado y nadie conoce el precio, se inventa el precio. Pero si tiene una vendedora al costado, van a competir y la competencia es la que va a generar que el precio represente lo que significa el producto y que se vincule con la capacidad de compra que tiene el público, ¿no? Porque somos un país con una mayoría de gente pobre, porque somos un país en donde ni el Ministerio de Salud ni de Salud se dan abasto para cubrir las necesidades de todos nosotros. Es fundamental porque la deuda que tenemos con la inclusión social en nuestro país es inmensa. Y es fundamental además porque en nuestro país hay no solamente mucha gente no accede, sino hay muchas enfermedades que ni siquiera se están cubriendo en los tratamientos de salud. En el Perú, la salud pública no cubre los tratamientos de cáncer. Y muchas de nuestras enfermedades, las enfermedades que generan altas tasas de mortalidad en nuestro país, tienen cura, pero no tenemos los recursos suficientes para invertir en la salud que necesitamos. Hay un componente muy importante de voluntad política. Tiene que haber una prioridad en asignación de recursos públicos del Estado para mejorar los índices de salud de la gente. Pero este dinero tiene que ser para cubrir a más pacientes, no para pagarle más a las ya millonarias empresas transnacionales farmacéuticas.